Esta semana en Así Gira el Mundo. Sobre Venezuela, señor, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. Sé que no puede decirnos cuáles serán sus próximos pasos, pero ¿podría decirnos si ya ha decidido qué medidas tomará? Ya me he decidido. No puedo decirle cuáles serán, pero ya me he decidido. Puede que estemos hablando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar. Eso es un mensaje para el cartel de los soles, que debajo del sol caribeño ahora hay un poder de fuego imponente, nunca antes visto en el Caribe. Victoria, 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 tres veces. ¿Es cuestión de horas o días el ver salir a Maduro y toda su comitiva delictiva del poder en Venezuela? ¿Si ha decidido Donald Trump finalmente capturar a Maduro y al resto del cartel de los soles? ¿Qué piensa hacer la revolución chavista en caso de salir del poder? Amigos, esto es Así Gira el Mundo, hoy domingo 16 de noviembre. Comenzamos. Finalmente, Donald Trump ha confirmado que ya tiene tomada la decisión sobre Venezuela, luego de más de 3 meses de un despliegue militar en constante aumento en el Mar Caribe y últimamente en el Pacífico, con la destrucción de más de 20 narcolanchas hasta ahora, ejercicios militares por semanas en territorios muy cercanos a Venezuela como Puerto Rico, Panamá y la isla de Trinidad y Tobago, a solo 11 kilómetros del territorio venezolano, y finalmente la llegada del portaaviones más grande y moderno del mundo, el Gerald Ford. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes 14 de noviembre una reunión con el secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Luego de esta convocatoria y desde el avión presidencial, Trump respondía algunas preguntas. Sobre Venezuela, señor, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. Sé que no puede decirnos cuáles serán sus próximos pasos, pero ¿podría decirnos si ya ha decidido qué medidas tomará? Ya me he decidido. No puedo decirle cuáles serán, pero ya me he decidido. Y esta decisión que ya tomó el mandatario estadounidense se produce luego de que se le presentaran todas las opciones militares para actuar contra lo que ellos han catalogado narcoterroristas del hemisferio. Y luego también del levantamiento del cierre de gobierno más largo de los Estados Unidos, que duró 43 días y mantenía suspendidos los pagos a trabajadores públicos estadounidenses. Pero ya el jueves 13 de noviembre, el secretario de Guerra de los Estados Unidos había hecho el anuncio de la operación South Spear o Lanza del Sur. Allí vemos la publicación del secretario de Guerra Pete Hegseth y pasamos a leerla de inmediato. El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la operación Lanza del Sur, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y Southcom, el Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y la protege de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de los Estados Unidos y la protegeremos. Uno de los detalles que llama la atención de esta operación anunciada es que lleva un nombre muy similar a la ejecutada contra el terrorista Osama Bin Laden. Para esa operación se escogió el nombre Lanza de Neptuno, donde unidades élites de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos abatieron a quien hasta ese entonces era el hombre más buscado por Estados Unidos. En esta ocasión, a pesar de que no se hace una mención directa al narcodictador Nicolás Maduro, es lógico pensar que la operación Lanza del Sur es en concreto una acción para ir por quienes Estados Unidos llama narcoterroristas del hemisferio. Y es que también tenemos los antecedentes de la operación Tormenta del Desierto y la operación Amanecer Rojo, donde se capturó al dictador iraquí Saddam Hussein. Pero, ¿qué mensaje hay detrás de todo este despliegue que seguimos viendo? Puede que estemos hablando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar. Señor presidente, usted acaba de decir que Venezuela quiere hablar. ¿Qué significa eso? Venezuela sí quiere hablar. ¿Qué significa? No sé, dime tú. No lo sé. ¿Quieres hablar con ellos? Yo sí, yo hablo con cualquiera. Hablo contigo, ¿verdad? Bueno, yo hablo con cualquiera. Ya veremos qué pasa. Esto decía el excomandante de inteligencia Jesús Romero al canal Voz News. En el aire vimos
una serie de aviones F-18, posiblemente otros pares de aviones, pero lo que vemos que no es común ver en este tipo de imágenes es la presencia de un B-52. Eso no es normal. Eso es un mensaje para el cartel de los soles que debajo del sol caribeño ahora hay un poder de fuego imponente, nunca antes visto en el Caribe. Hemos entrado sin duda a otra fase y esto lo tienen muy claro los narcoterroristas que por 26 años han concentrado el poder en Venezuela. Esta semana, diversas declaraciones y acciones han demostrado que el chavismo ha comenzado a entender la magnitud de la amenaza que enfrenta. Por su parte, Nicolás Maduro pasó de mostrarse poco preocupado, petulante y haciendo reír a su séquito. El que entendió, entendió. ¿You understand? ¿You understand? ¿Cómo que se pronuncia? Vale, Delcy, ayúdame, vale. Pero pasa que Delcy habla inglés londinense. Yo hablo de Nueva York. ¿Ah? También intentando mostrarse como un líder de masas, tal como lo hacía Saddam Hussein cuando dominaba Irak. Hasta llegar a lo que hemos visto en las últimas horas, Maduro pidiéndole al pueblo estadounidense que detenga un posible ataque contra él, ya que las carticas a Trump y el ofrecerle de todo tampoco funcionó. Y ahora firmando un decreto de ley que busca en concreto y en palabras llanas armar a Raquel y todo aquel, desde sus funcionarios más cercanos hasta el último eslabón de la alcaldía más recóndita del país. Pero además, ahora han traído hasta religiosos de otros países para que oren e intercedan por él. O sea, están haciendo de todo. Lo curioso es que un día son católicos, otro día son evangélicos y otro día son santeros. Pero veamos. As you raise this nation, Que mientras se the levanta esta name nación, of Jesus el nombre de Jesús will be exalted in this land. será exaltado en esta I have tierra. decreed today Yo he decretado hoy Victoria, 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 Victoria three victoria times. 3 veces. Y ahora yo me hago una pregunta en el tema militar. ¿No tienen años hablando de las REDI, la SODI y cuántas divisiones militares se les ocurre? Las cuales ellos mismos han asegurado que son una organización perfecta para la defensa integral de la revolución y todo su cuento. ¿O es que en el fondo saben que todas esas estructuras los dejarán solos al ver el primer ataque de los Estados Unidos? Y cada vez que aparece una amenaza para el chavismo, Diosdado Cabello inmediatamente se muestra, según él, invencible y sobrado por Caracas. Eso sí, a las 12 de la medianoche, cuando la gran mayoría de las personas ya no están en las calles. Veamos. Mira, son las 12 de la noche. 12 de la noche, aquí en el pueblo de Caracas, aquí en los próceres, con familia, dando vueltas, divirtiéndose, caminando. No hay nada que detenga a este pueblo. Invencible. Es absolutamente invencible. Una capacidad de vencer, de luchar, de resistir en paz. Estamos en Caracas la bonita. Un abrazo, cuídense. Pero, ¿por qué no haces ese mismo recorrido con el vidrio de esa camioneta así totalmente abajo como lo llevas, pero a las 12 del mediodía? A ver cómo ese pueblo del que tanto hablas reacciona al verte. Tú sabes la realidad, por eso sales trasnochado de madrugada y aún así con toda la zona llena de tus guardaespaldas. Pero como siempre digo, tranquilo, el miedo es libre. Y entre otras noticias, esta semana la organización del Premio Nobel de la Paz confirmó que la propia María Corina Machado les ha dicho que ella asistirá a recibir el galardón el próximo 10 de diciembre. Y esto, entonces, ha desatado una campaña del chavismo que intenta desmoralizar no sé a quién, porque el liderazgo de María Corina está muy firme. Han comenzado a decir que ya María Corina se fue, que abandonó la lucha. Señores chavistas, cálmense. Sabemos que ese es su sueño, pero en tal caso, María Corina lo ha dicho, saldrá del país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y quién sabe, de aquí a allá, a lo mejor está ya ejerciendo funciones como vicepresidente del país y ustedes huyendo o escondidos en búnkers o detenidos. Y otro que ha estado en los últimos días titubeante y ya no se muestra tan leal a su socio Nicolás Maduro es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. No, yo creo que hace tiempo no hay un liderazgo legítimo en Venezuela. Lo fue Chávez. Nadie puede criticarle
que se impuso una elección fraudulentamente. Primero se mostró desafiante y dijo que daba la orden de suspender a todos los niveles el envío de comunicaciones y otros tratos con las agencias de seguridad estadounidenses. Es decir, Colombia, que ya fue desertificada en la lucha contra el narcotráfico por Estados Unidos, ahora le iba a dar un portazo a los Estados Unidos en materia de inteligencia. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que salir su propio ministro de Interior, Armando Benedetti, a desmentir o aclarar que no fue eso lo que dijo el presidente. Quiso decir que la prensa lo malinterpretó, que Colombia se iba a seguir tratando con los Estados Unidos en contra del narcotráfico. En fin, un despelote y un desorden de gobierno. Y vamos a mantenernos en ese país, Colombia, porque esta semana fue allanada la casa del ministro Armando Benedetti. Y es que este ministro no tiene dentro de su declaración jurada de bienes esta casa, que es una quinta muy lujosa en una zona exclusiva de Colombia. No tiene cómo justificar la adquisición de este bien y ante esta acción de la justicia colombiana, así reaccionaba el flamante ministro de Interior de Petro, atacando a una magistrada de su país. ¿Se cree que lo pueden capturar? ¿Qué me van a capturar de esas huevonadas? Vea, me acaban de decir que acaban de quitarle el celular a mi esposa para incomunicarlo. Es lo que hace esa loca hijo de puta. Es una loca esa señora. Sí. Una loca completamente. Sí. Es una loca lo que está haciendo. O sea, ¿a quién me salva de este monstruo de loca? Ustedes mismos lo escucharon. Vaya respeto del ministro hacia una magistrada. Y en ese país, también esta semana, el hijo del presidente Gustavo Petro fue imputado por la Fiscalía colombiana por hechos de corrupción. Este es parte del reporte de la revista Semana de Colombia. Y fueron 6 los delitos que imputó la Fiscalía a Nicolás Petro en la segunda investigación que tiene, el segundo lío con la justicia, ahora por hechos de corrupción. Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, tiene otro proceso encima, otro lío con la justicia, ahora por hechos de corrupción, cuando fungió como diputado de la Asamblea Departamental en el Atlántico. La Fiscalía advirtió que en el curso de la investigación que se venía adelantando por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, esto tiene que ver con los dineros que supuestamente entraron a la campaña de su papá, el presidente de la República, Gustavo Petro, pues habían algunas irregularidades. En el curso de esa investigación, pues aparecieron unas pruebas que hizo necesario para la Fiscalía abrir un nuevo proceso. Su conciencia de la ilicitud del acto corrupto y nuevamente el dominio de estos hechos. Y le dice, Díaz se dio cuenta que es plata. Entre mayor reserva, mejor. La relevancia jurídica que tienen estos hechos. Amigos, hablemos ahora de México. El día de ayer, sábado 15 de noviembre, miles de personas protagonizaron una protesta en la Ciudad de México y en las principales ciudades de ese país por la inseguridad y el gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum, que apenas cumple un año y un mes. Ya en los días previos a la marcha, el gobierno de Sheinbaum había instalado vallas para proteger algunas zonas de la ciudad, como el Palacio Nacional. Sin embargo, en esos mismos muros aparecieron frases como esta que estamos viendo en pantalla, narcoestado. Lo que muestra que en México también ya la población tiene claro el vínculo del gobierno y el partido Morena con los narcotraficantes mexicanos. Veamos algunos de los reportes de los medios mexicanos. De llevar a un joven y le pasa algo, fue el gobierno. Le están pegando. No les importa lo que nos están haciendo. Pasa algo, fue el gobierno. Violencia en el corazón de México. Una marcha liderada por jóvenes de la generación Z terminó en caos frente al Palacio Nacional, dejando al menos 20 civiles y 100 policías heridos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Miles de manifestantes salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La concentración fue convocada por grupos juveniles de la generación Z. Contó con el apoyo de ciudadanos que exigen respuestas por asesinatos de alto perfil, entre ellos el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace solo unas semanas. Él había pedido mano dura contra los cárteles. Sheinbaum afirmó que las marchas, que también se llevaron a cabo en otras ciudades, fueron financiadas por políticos de derecha que se oponen a su gobierno.
Sin embargo, lo que empezó como una protesta pacífica se tornó violenta cuando algunos asistentes lanzaron objetos a las fuerzas del orden. La policía respondió con gases lacrimógenos y detenciones. La jefa de gobierno aún no se ha pronunciado directamente, mientras las críticas apuntan al uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo con los jóvenes. Este contexto marca un nuevo punto de tensión entre el gobierno y la juventud mexicana. Duró poco la ilusión de un gobierno maravilloso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero vayamos ahora a Chile, porque hoy domingo, 16 de noviembre, se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese país. En el caso de la carrera a la moneda, se trató de la primera vuelta, donde 8 candidatos se presentaron. Entre ellos destacan la candidata de izquierda Janet Jara, representante del Partido Comunista y quien fue ministra del Trabajo del actual gobierno de Gabriel Boric. También está José Antonio Kast, del Partido Republicano, el ala derecha de ese país, exdiputado y quien aspira por tercera vez a la presidencia de Chile. La candidata Evelyn Matei, también del sector de la derecha chilena, exalcaldesa de la comuna de Providencia en Santiago y quien fue ministra del Trabajo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Johannes Kaiser, candidato del Partido Libertario Nacional, denominado el sector más extremo de la derecha chilena y quien fue diputado de la República hasta el año pasado, 2024. Esto por citar algunos de los que tienen mayor chance de llegar a la presidencia según las últimas encuestas. Sin embargo, hay quienes apuestan a que pueda haber una sorpresa como el candidato Franco Parisi del Partido de la Gente, quien se muestra más de centro. Otro dato a destacar es que el país andino tiene voto obligatorio desde el año 2022. Ya a la hora del estreno de este espacio, lo más probable es que se sepa quiénes van a la segunda vuelta de ese país el próximo 14 de diciembre, a menos que algún candidato haya logrado en la primera vuelta la mayoría absoluta de los votos. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de Así Gira el Mundo, el resumen de lo que aconteció durante la semana en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. No olviden apoyarnos con su suscripción a este canal, Roberto Blanco Torres, activar la campana, compartir este video con sus familiares y amigos, además de seguirme en las redes sociales, Instagram y TikTok, _Así Gira el Mundo. Será hasta la próxima semana, gracias por estar y estamos muy pendientes de lo que acontece en Venezuela.